Fraternal saludo, un abrazo grande para todos ustedes, estimados televidentes. Más de 1 millón de televidentes a esta hora de la jornada de este día precioso que nos ha regalado Dios. Hoy me acompaña un jurista, un coequipero de Gilmar Tafur, Abogados Asociados, Justicia para Todos, el doctor Gustavo Gironza. El doctor Gustavo Gironza tiene una larga trayectoria en el ejercicio del derecho y pues es un abogado que maneja muy bien los temas civiles y los temas contenciosos administrativos. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con esos dos títulos de conocimiento, que es el derecho administrativo y el derecho civil. Porque a muchas personas les está pasando que por no haber actuado oportunamente para defender sus derechos, para hacerlos valer, para hacerlos reconocer, están perdiendo sus bienes. Otras personas pueden adquirir esos derechos que otro no ejercitó. Para ellas también es este espacio, este programa. Pero como les dije que tiene que ver con ambas cosas, el derecho administrativo y el derecho civil, resulta que hay unas acciones que ejercita el Estado, el tema de las licencias, el tema del urbanismo, y todo esto tiene que ver con sus bienes. Y precisamente con el doctor Gustavo Gironza, Gustavo Alejandro Gironza, podemos ayudarles en esos tópicos importantes. ¿Y por qué les decía que tiene que ver con derecho administrativo? Porque a veces les toca que acudir a acciones de policía para proteger el patrimonio, cuando se los invaden, cuando se los perturban. Bueno, sin más preámbulos, conozcamos la imagen del doctor Gustavo Alejandro Gironza. Gustavo, un abrazo para ti. El Señor te bendiga, bienvenido a las cámaras, porque después de que te picó la cámara ya no te vas a querer salir de las cámaras. Y para mí es una gran alegría tenerte siempre con nosotros. Y hoy te vino a ver tu esposa muy emocionada. Digo, vamos a ver a Gustavo, a ver cómo es que Gustavo está en la cámara. Gustavo es un gran orador, es un buen abogado y le hace muy bien. Gustavo, preséntate. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes, a todas las personas que en este momento se conectan a escuchar nuestra conversación. Gracias principalmente al doctor Gilmar Tafur por invitarme a este programa y a ser parte esencial de su equipo. Hoy venimos a tratar temas que conversando los televidentes van a entender qué procedimientos pueden hacer o qué acciones pueden realizar para ejercer sus derechos, como lo decía el doctor Gilmar en su antesala. Sí, ustedes deben conocer, deben entender que hay unos derechos que no se pueden dejar de ejercitar y que si ustedes los dejan de ejercitar, los pierden. Hace unos días yo le hablaba a una persona que fue con su familia a averiguar sobre una situación que le ocurrió. Pues resulta que él se fue para los Estados Unidos y dejó unos primos en su casa. Y esos primos empezaron a hacerse los que eran los dueños. Y pasó el tiempo. Y esta persona en los Estados Unidos, cuando algún día alguien lo llamó y le dijo, fíjate que en tu casa colocaron un aviso amarillo. Y se dio cuenta que la pariente a quien había dejado vivir en su casa había propuesto una acción de prescripción adquisitiva del dominio, que también se conoce como acción de pertenencia. Es correcto. O usucapión. Es correcto, doctor Gilmar. Televidentes, es algo que suele suceder con mucha frecuencia y la ley lo permite. Desafortunadamente, quien abandone su hogar o quien deje de ejercer el dominio sobre alguna tierra, sobre algún predio que le pertenezca a él, o sea, algún tipo de herencia, cualquier persona que lo venga a poseer y empiece aquella persona a adquirir
ese ánimo de señor y dueño que tenía o que tiene el titular, el que figura inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, pues esa persona después de un tiempo, dice la ley, tiene derecho a prescribir el predio o el bien inmueble mediante una prescripción adquisitiva de dominio, una acción adquisitiva, que esta acción adquisitiva se puede manejar de dos formas, tanto extraordinaria como ordinaria, ¿ya? La extraordinaria básicamente es aquella donde no existe un justo título, ¿sí? Un justo título para adquirir el dominio, pero sí la buena fe de quien posee el terreno. Ahora que habla de buena fe, quien utilice la violencia para tratar de poseer, es decir, los que desplazan a los demás, nunca pueden adquirir por prescripción un bien inmueble. Es correcto. El que constriña a otro para alejarlo del bien, el que lo intimide, el que lo amenace, el que lo saque a la fuerza, el que utilice la fuerza en general, no tiene vocación para prescribir. Sencillamente es un usurpador, sencillamente es un invasor perverso de mala fe. Ese caso de la prescripción de buena fe que comenta el doctor Gustavo Alejandro es que una persona se le durmieron los papeles y dejó el predio abandonado, o le prestó el bien a la prima y se fue y no volvió a aparecer, se olvidó de su bien. Y es una cosa grave, y muy grave, porque existen prescripciones especiales y hay prescripciones que sobre inmuebles se obtienen con 5 años, imagínese usted, doctor. Por ejemplo, los bienes de interés social se pueden prescribir con 5 años, son todos aquellos subsidiados por el Estado. Esos bienes que se llaman de interés social, si las personas no ejercitan el derecho o los abandonan, resulta que esas personas pueden perderlo. Ahora, ustedes se dirán, bueno, ¿qué hago para no perder mi bien, para no ponerlo en riesgo? Existen unas figuras para proteger el bien, es decir, para garantizar que el titular del derecho de dominio conserve la posesión. Y la palabra clave, doctora, es posesión. ¿Quién posee? Y yo le explicaba a esa familia con un ejemplo muy especial. A ustedes les va a gustar el ejemplo, se van a reír. Resulta que un señor se casó con una dama y les dieron un acta de matrimonio, la inscribieron y entonces ella saca su título, yo soy casada con el señor tal. Pero resulta que el señor, pasado el tiempo, conoce a otra persona y empieza a estar con esa persona. Y la señora puede alegar que ella es la esposa. Efectivamente, ella es la esposa. Y sigue siendo la esposa. Y hay un fenómeno muy interesante para que capten la idea sobre los bienes materiales. Resulta que el señor sigue viviendo con la esposa y tiene una amiga. La otra tiene al esposo, pero no es el esposo. Pero ¿qué pasa si ese esposo deja a la esposa y se va a vivir con esa? Esa mujer posee a ese esposo y la otra ya no lo posee, solamente tiene el título. La amiga que se consiguió lo tiene y lo posee, porque hay dos figuras jurídicas que se llaman la tenencia y la posesión. Ustedes están entendiendo con ese ejemplo tan claro. La amiga que se consiguió lo tiene y lo posee, y la esposa no lo posee ni lo tiene. Solo lo poseía hasta que él vivía con él, así estuviera con la otra. Y entonces, ¿qué pasa? La ley establece que si pasan 2 años, pueden alegar la causal novena de la ley 25 del 92 y pueden pedir el divorcio. Perdieron ese matrimonio, ese título. Ambos lo perdieron. Sin embargo, en el ejemplo,
la dama que se casó es la más afectada. Sin embargo, si esa dama hubiera hecho lo correcto, ¿qué era lo correcto? Buscar nuestra asesoría, ir para que nosotros le dijéramos, mire, la infidelidad es una causal de divorcio y el cónyuge culpable tiene la obligación de indemnizar al cónyuge inocente. Ahí se está perdiendo eso. En tratándose de los bienes inmuebles, es muy interesante, doctor, decirle a la gente que la posesión no se puede perder. ¿Y cuándo se pierde la posesión? El doctor nos cuenta. La posesión se pierde básicamente, como lo explicaba ahora, con el abandono del bien inmueble, con el abandono de la tierra como tal. Yo no puedo irme para algún lugar y dejar abandonado mi predio. Yo lo puedo dejar más bien bajo el cuidado de otra persona, arrendado, pero yo sigo siendo quien administra y quien detenta la tenencia o la titularidad del bien inmueble aunque no esté allí, ¿ya? Yo no puedo perder mi derecho al dominio, claro, ¿ya? Porque si no, ese derecho al dominio lo empiezan a adquirir otros. Eso es decir, en términos muy especiales, debo realizar actos posesorios. Actos posesorios. Yo siendo el titular del dominio, si dejo de realizar actos posesorios, entonces pierdo la posesión. Los actos de señor y dueño. Exacto, actos de señor y dueño son actos posesorios. Entonces, con el ejemplo que les puse de la pareja, si ese hombre deja de visitar a su mujer, su esposa, deja de amarla, deja de cuidarla, deja de ejercer los actos propios del matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Viene otro y los ejerce y entonces se perdió. Perdió. Así pasa con los bienes inmuebles. El ejemplo es muy claro. La gente lo está captando, doctor. Entonces, si usted está en una situación como esa, usted nos puede consultar. Mire, ahí hay unos teléfonos claves. 315-528-1453. Y allí vamos a estar con el doctor Gustavo Alejandro, ayudándoles a recuperar ese bien que usted perdió. ¿A través de qué figura? ¿A través de qué acción? La acción reivindicatoria de dominio. Esto para el que abandonó y todavía no han transcurrido los 10 años, si no se trata de un bien de interés social. Recordemos, doctor, que a partir del año 2002 se creó la ley 791 que redujo los términos de prescripción. Sí, señor. Porque anteriormente eran 20 años. Sí, señor. Ahora con 10 años, una persona que tenga la posesión de un predio lo puede adquirir por orden de un juez. Exacto. ¿Ya? Entonces, con 10 años. Doctor, si su amiga está poseyendo y lleva 10 años y medio, 11 años, ¿qué debe hacer? Pues buscarnos. Consultar. Pero si su amiga hace 9 años abandonó el predio, hace 8 años lo abandonó, ¿qué debe hacer para recuperarlo? Pues buscarnos para que se inicie un juicio reivindicatorio de dominio. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, si no han transcurrido los 10 años y la persona quiere recuperar su predio, tiene que iniciar con la acción, como usted dice, la acción reivindicatoria de dominio o una acción polisiva para que le restituyan el bien inmueble. Los requisitos simplemente es demostrar que ella es la titular del dominio, ¿sí? Y dentro del proceso demostrarle al juez que no lo ha abandonado por más de 10 años como para que otra persona pueda detentar ese derecho. Pueda usar una de las 5 formas de adquirir el dominio de los bienes en Colombia. Los bienes en Colombia se adquieren por 5 maneras. La prescripción es de lo que estamos hablando. La ocupación, la sucesión, la tradición, la acepción y la ley. Y por todas esas maneras nosotros podemos ayudarles a que ustedes organicen su patrimonio, lo protejan, lo defiendan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si se trata de un reivindicatorio, si usted no ha dejado que pasen 10 años, pues inmediatamente buscar la asesoría y con mucho gusto te vamos a poder orientar, te vamos a poder ayudar. Si no lo haces a tiempo, pasan los 10 años y te alegan prescripción y perdiste. Así es. Y hay gente que pierde capitales gigantescos. Es correcto. Por negligencia. He visto edificios históricos de Cali.
que les han puesto la valla amarilla. ¿sí? También existe con frecuencia otra problemática con temas de prescripción. Recordemos que en algunos sectores de nuestras ciudades hay terrenos muy grandes que se han consolidado ya como barrios, ¿sí? Y esos barrios no tienen matrícula inmobiliaria. Esas casas que están inmersas en esos barrios no tienen matrículas inmobiliarias de carácter independiente, sino que hay una matrícula inmobiliaria general que abarca casi todo un barrio. Y entonces, ¿qué puede hacer la gente ahí? Lo mismo, son barrios construidos de más de 30, 40, 50 años de construcción y las personas lo único que tienen es una mera escritura de posesión, pero no han legalizado el predio como tal ante la Oficina de Registros Públicos. ¿Qué tienen que hacer allí? Solicitar igualmente, siempre y cuando el globo de terreno haga parte de un predio objeto de prescripción, solicitar una prescripción parcial sobre ese terreno para que se le individualice una propia matrícula inmobiliaria. Claro, sacarlo de ese globo de terreno. La persona debe incluir ese bien en el catastro, debe sacarle la cédula catastral y con base en eso, a través de la línea topográfica atada al CIRGAS, iniciar esa consolidación de ese bien inmueble, tramitando el juicio de pertenencia. Es correcto, ubicarlo, identificarlo plenamente, dónde está, con un levantamiento topográfico, exactamente, extraerlo y expresarle al juez dónde está ubicado el predio, para que el juez vaya a hacer una inspección judicial que determine cuál es el bien que están poseyendo. Y eso le pasa a miles de caleños. Aquí hay muchas porque casas de en Cali muchos de los barrios que se construyeron se hicieron con origen, con causa a los grandes desplazamientos por la violencia que hubo en el país. Entonces vino gente de Antioquia, del eje cafetero, del Tolima, al Valle del Cauca y básicamente a Cali, que es una ciudad, un polo de atracción por la pujanza de la ciudad. Y en estos últimos años ha habido mucho desplazamiento desde el Cauca y desde las costas colombianas, entonces se crearon zonas habitacionales y ante el embate social, la municipalidad tuvo que construir una línea de servicios públicos que respondiera a las necesidades de estas personas, en defensa precisamente de algo que estábamos hablando ahorita, sus derechos fundamentales. Y uno de los derechos que tienen las personas es que se les reconozca el derecho al acceso a la propiedad, es un derecho fundamental. Y algo muy importante, el acceso a la propiedad por las mujeres desde una perspectiva política de enfoque de género. Eso se garantiza en la Constitución política, eso se garantiza en las diferentes sentencias de las Cortes, fundamentalmente la Corte Constitucional, haciendo aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a normas que están en la ley, pero que no tienen misericordia de mucha gente y que terminan vulnerando derechos fundamentales. Por eso les decía, es muy importante conjugar derecho civil con derecho administrativo. Porque, por ejemplo, a mucha gente le niegan el derecho al agua porque no tiene una licencia de construcción y está en un barrio creado hace 30 años y la persona no tiene ese derecho cuando lo debería tener si tiene una cédula catastral, por ejemplo. Es correcto. Exacto. Eso, el tema de las licencias muchas veces se ha usado como instrumento de guerra política o para fastidiar a alguien, porque la ciudad toda se construyó, como lo decía el doctor Gustavo, en temas de desplazamiento, que tenían que ver con desplazamiento. Se construyeron barrios subnormales y luego se normalizaron, porque precisamente la administración pública respondió a las necesidades de la gente. Así que si usted está en una situación donde tiene un bien que está poseyendo y han pasado más de 10 años, pues no lo dude un segundo, prescriba.
En caso contrario, que usted es el titular de dominio de una propiedad y lleva 7, 8, 9 años, no va a dejar que lleguen los 10 porque le prescriben y perdió. Usted puede reclamar. ¿Qué tiene que hacer el poseedor, el que se reclama poseedor? ¿Qué tiene que hacer el que se reclama poseedor y ha transcurrido más de 10 años realizando ese ejercicio de amo y señor y dueño? Demostrar que paga impuestos sobre el predio, demostrar que realiza mejoras sobre el eso predio. de los impuestos, el pago del predial es algo importante. Es una de las maneras como yo le estoy diciendo a la ciudadanía y a la municipalidad, mire, yo me siento dueño. Es que yo me siento dueño y como me siento dueño, yo pago los impuestos. Por eso quien se pretenda dueño de algo tiene que empezar a pagar el predial, los impuestos. Porque el que abandonó el predio no paga los impuestos, precisamente porque lo abandonó, no le interesa, es descuidado, es negligente. El tema de las herencias, imagínense. El que está allí simplemente demostrar eso, el pago de impuestos, que tenga testigos que lo acompañen dentro del proceso y que puedan afirmar que a él lo reconocen como dueño y que no reconocen dominio sobre otra persona. Exactamente, precisamente el que se considera poseedor realiza actos de señor y dueño. Volviendo al ejemplo ese voluminoso que les puse, fíjense que cuando un hombre pierde la mujer porque otro se la llevó, ya ese no puede ir a buscarla como lo hacía antes porque lo matan, ¿sí? Lo matan porque abandonó el lugar que tenía como esposo. Asimismo pasa con el que se consideraba dueño de un bien y simplemente por el tener el título que lo da la tradición, pero la tradición no significa posesión. Es correcto. Porque es que la tradición es simplemente el acto jurídico de inscribir en la oficina de instrumentos públicos y privados de las municipalidades donde existe el acto administrativo de registro de un bien que se vendió a través de una escritura pública, que es lo que se llama título. Cuando el doctor les decía, se necesita un justo título para la prescripción ordinaria, se estaba refiriendo a la escritura pública, o se estaba refiriendo a un título herencial, o se estaba refiriendo a una resolución. Es correcto. Administrativa. Ese es el justo título. No hay justo título cuando la persona entró no por la fuerza, sino que entró a un lugar y se quedó allí. Y nadie lo denunció por invasión y se quedó allí. Porque si a usted lo denuncian por invasión, eso es un delito. Y entonces ese pretendido acto de tener para poseer se convierte en un delito y no le da derecho a adquirir a usted por prescripción. Elementos esenciales de la prescripción: entrar de forma pacífica al predio, no generar violencia en contra de nadie, tener de manera ininterrumpida los 10 años que exige la ley, ¿sí? Y no reconocer dominio ajeno. Es decir, lo que en otros términos dicen los juristas que se debe tratar de una posición pública, es decir, la gente la debe reconocer, pública, pacífica e ininterrumpida. Ininterrumpida es que usted está 2 años aquí y se fue, ya interrumpió la prescripción. Se quedó 7 años, se fue, interrumpió la prescripción. Si usted abandona el predio que está poseyendo, usted abandonó la posesión. Es correcto. Y la puede tomar otro. Es correcto. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, los que están poseyendo con ánimo de señor y dueño, de pagar los impuestos, como lo dijo el doctor, de hacer obras y mejoras, porque no saco nada yo con decir que estoy poseyendo, pero no le hago nada a lo que digo que es mío. Entonces yo debo hacer una infraestructura, yo debo ponerle unos tanques de agua, yo debo cambiarle la ventana que está rota, yo debo pintar, yo debo hacer una fiesta en el lugar e invitar a todos los vecinos para decirles, mire la gracia tan buena que tengo, este regalo que me dio la vida. Y eso es un regalo para mucha gente. Fíjense que si ustedes se dan un paseo por la ciudad,
se van a dar cuenta que hay cientos de carteles amarillos y blancos en las portadas de algunas viviendas y algunas fincas. ¿Por qué? Porque la gente fue negligente, porque la gente no hizo lo que tenía que hacer oportunamente. Esos que colocaron el cartel es porque se dieron cuenta que tenían derecho a prescribir, pagaron los impuestos y ahí están en el debate. Por supuesto que si le colocaron el cartel y usted tiene la certeza de que ese otro es un vivo y que no ha cumplido los 10 años, pues usted debe confrontarlo procesalmente. Hacerse parte del proceso. Hacerse parte en el proceso. Por eso es que dice a quienes debe notificar, a los indeterminados, a los que se crean con derecho a la propiedad, eso dice la valla. Esa valla se instala y tiene su principal motivo es la publicidad. Que todos sepan que quien está demandando ahí, que está publicando ese ejercicio de derechos que está... Sí, que la persona que colocó la valla está promoviendo un juicio de pertenencia y que se quiere quedar con el predio. Es correcto. Para que los amigos del dueño lo llamen y le digan, mira, vi una valla en el frente de tu casa. Fíjense que he visto edificios históricos de Cali con la valla. Históricos, sí. Claro. Sí, ahí sí. En la zona donde está el Boulevard del Río, he visto varios históricos, edificios que tienen un valor cultural y un valor económico muy alto, y ya les han puesto vallas. ¿Por qué? Porque los dueños se desentendieron. Es correcto. Si usted tiene una propiedad y no la puede ocupar porque está en el exterior, pues consiga quien le administre el bien, haga un contrato de arrendamiento, haga un contrato de comodato. En el contrato coloque que cualquier obra que haga sin su consentimiento la perderá el que la hizo. Doctor Gilman, creo que también podríamos informarle a los televidentes de aquellos predios que, como usted decía ahora, la ciudad, por ejemplo, nuestra ciudad de Cali, se ha llenado de muchas personas que han venido a causa del conflicto armado. Y esto es de tiempo atrás, de décadas atrás. Y se han ubicado en lugares baldíos o lugares que no son de alguna propiedad privada, que no tienen titulación. Entonces se supone que pueden ser del Estado. Sí. Pero estas personas, o el Estado ha permitido también que estas personas habiten esos predios por más de 30, 40 años y ya se han consolidado barrios gigantescos que no tienen matrícula porque no perteneció nunca antes a un privado, pero sí le pertenecen al Estado. Entonces, aquellas personas también tienen derecho a exigirle al Estado por vía administrativa la adjudicación del bien. Y ahí es donde le decía que la Junta, el maridaje entre el derecho administrativo, urbanístico, y el derecho administrativo propiamente dicho y el derecho constitucional pueden unirse al derecho civil para defender los derechos fundamentales de todas estas personas a bienes fundamentales reconocidos constitucionalmente, como son el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua, ¿sí? el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, porque la vivienda está ligada íntimamente a ese principio pro homine que se llama la dignidad humana. Y dignidad humana es algo que debe sonar muy bien, algo que debe quedar en el corazón de todos. Condiciones dignas de vida, con reconocimiento de la persona humana y de las garantías sociales que debe tener toda persona para su desarrollo pleno e integral. La Corte Constitucional habla del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, pero si una persona o una familia no tiene las condiciones para desarrollar íntegramente su personalidad, se le vulneran esos derechos. Y ahí viene el maridaje, y ahí viene la estrategia de protección que debemos usar los juristas para defender los intereses superiores de la gente. Es correcto, sí. Y entonces, no olvidar que las personas que han abandonado bienes de interés social los pueden perder en 5 años. Pero hay otros bienes que hay que tener en cuenta, que son los fundos rurales, y esos tienen un término de prescripción menor.
5 años. Es decir, si usted es un finquero y abandonó su finca, perdió. Perdió porque se la ocupan y empiezan a cultivar. Usted tiene que ser demasiado claro cuando usted vaya a permitirle a alguien ocupar su finca, porque la queda. Las personas empiezan a sembrar árboles y luego muestran como mejoras de la finca esos árboles, y a veces terminan valiendo más los árboles que el mismo fondo. Claro, imagínese una persona que siembre en una finca sin permiso 1000 palos de aguacate en plena producción. El que tiene el terreno lo perdió. Vale más la producción que el Vale terreno. más la producción. Entonces ustedes tienen que buscar asesoría legal para mirar qué tipo, si necesitan hacer ese tipo de inversiones en conjunto o en sociedad, mirar qué tipo de inversión usted puede permitir en su predio. Y sobre todo, que usted no puede permitir que su finca esté abandonada por más de 5 años. Es decir, no puede dejar que llegue a los 4 porque está en peligro. Usted tiene que iniciar a los 4, 3 años, si se le están ocupando con ánimo de señor y dueño, el juicio reivindicatorio. Es correcto. Y porque tiene que notificar al demandado, porque si no lo notifica, perdió. Y ahora hay toda una técnica nueva que se implementó después de la crisis del COVID-19. Se implementó una nueva estrategia de litigio, de notificación, y hay mucha gente que no se entera y gente que deja pasar los tiempos, y si dejamos pasar los tiempos, perdemos. Perdemos. Existen otro tipo de prescripciones para que ustedes las escuchan, las atiendan y no permitan que les pase. Aquí tengo al frente mío la esposa del doctor Gustavo Alejandro, y ella es laboralista. Y hablando de esas prescripciones, las prescripciones en materia de derecho laboral, para que no permitan que les pase. Porque si estamos hablando de prescripciones, justo que les hablemos de que pueden perder unos derechos por ello. Cuando existe de pronto alguna causal de despido injusto. Claro. Por ejemplo, mire, conocí el caso de un funcionario de empresas municipales de Cali, que borracho se subió a un poste y se cayó, no se mató, se cayó del poste. Como estaba borracho, los compañeros mismos lo reportaron borracho, lo llevaron a la clínica borracho, entonces le hicieron un proceso disciplinario y la sanción a través de una resolución fue que el tipo quedaba fuera de Cali. Como él había entrado por política a las empresas municipales, pensaba que podía seguir manejando eso por política. Y eso se le empezó a dilatar el tiempo y pasaron 3 años, doctora, 3 años. Y el señor llevaba 26 años trabajando en Cali y no había reclamado cesantías ni nada. Pues ¿sabe qué hizo la empresa? Aprovechó el papayazo y se ganó un poco de plata con el pobre tipo porque no consultó a las personas que debía, consultó a unos políticos. Perdió 26 años de cesantías, intereses a las cesantías, las primas que no había reclamado, las vacaciones que no había reclamado. Ese señor casi se muere. Ya nos buscaron al equipo cuando ya no había nada que hacer y habían excepcionado pues la prescripción, que es lo que tiene que hacer el abogado de la contraparte que mira que excepcionaron, porque en el derecho no utilizan la calidad, utilizan la estrategia, la técnica jurídica, y si usted es más evolucionado y tiene altura en el estudio del derecho, ya usted se va al control de convencionalidad, a las sentencias internacionales que tienen que ver con derechos humanos, ¿sí? Pero regularmente no van a utilizar la bondad si usted da papaya. Por eso hay que hablarle a la gente de prescripción del derecho, de los derechos laborales si no lo reclama oportunamente. Es decir, mire, le estamos hablando
de los derechos sobre el patrimonio de inmuebles, pero hay que hablarles también de ese derecho a las prestaciones laborales porque mucha gente las deja perder. Es más, el Estado constantemente está excepcionando prescripción cuando lo demandan, sobre todo, por ejemplo, en esos contratos de prestación de servicio, que no son ningún contrato de prestación de servicio, sino que es un contrato en realidad. Formalmente abusan de las personas. Sí, formalmente es un contrato de prestación de servicio, pero sustancialmente es un contrato de trabajo. Un contrato de realidad. Y entonces el Estado en vía contenciosa administrativa, cuando reconoce el contrato de realidad a través de los jueces, declara las prescripciones que alegan las entidades. ¿Por qué? Porque si usted deja pasar la continuidad, esa continuidad se rompe y entonces esos derechos que derivaban de ese primer contrato se pierden. Por eso usted debe buscar asesoría, no lo eche en saco roto. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. No sirve de excusa. Entonces usted debe buscar siempre el consejo legal. Y hay gente que por no pagar una consulta a un experto deja perder los derechos. Usted póngase en una posición correcta, busque asesoría legal, El equipo Gilmar Tafur Abogados Asociados cuenta con abogados expertos, especialistas y expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal. La semana antepasada, doctor querido, me desplacé a Bogotá y entonces representando a unos empresarios y allá los funcionarios de la DIAN me decían, bueno, y esta gente poderosa y no tenía asesores legales, se basaron solo en lo que sus contadores le dijeron y les metieron unas sanciones millonarias y ellos hubieran podido tumbar todo eso. Simplemente ejercitando de manera técnico-jurídica los recursos de reconsideración, acudiendo al proceso administrativo, solicitando las nulidades y los restablecimientos del derecho, pero no lo hicieron. Falta de asesoría. Falta de asesoría. Mire, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Si no tenemos el consejero correcto, erramos y perdemos. Gente que cree que no necesita a veces un psicólogo. En el equipo Gilmar Tafur Abogados Asociados hay neuropsicólogos, hay psicólogos forenses. Podemos ayudarles. Pero en los juicios que llevamos de familia o en los juicios laborales, se puede pedir el peritazgo de este tipo de profesionales. Y hay que hacerlo, porque cuando uno va a presentar una acción, uno tiene la carga siempre. Así el Estado le haya adjudicado la carga de la prueba a otra persona o a un ente jurídico, uno como reclamante también tiene la carga de mostrarle al juez de la República y persuadirlo de lo que alega. Uno tiene la obligación de probar lo que alega. Y quien alega prescripción tiene que probarla. ¿Y cómo se prueba? Lo decía el doctor, con los pagos de los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Pues prediales, valorización. Aquí megaobras en Cali. Megaobras en Cali en su tiempo. Igualmente. La puntualidad de sus servicios públicos. El pago de los servicios públicos. La instalación de los servicios públicos, del gas, del internet, que ahora se convirtió en un servicio público fundamental y se puede alegar como derecho fundamental, precisamente en relación con el tema ese de lo que pasó el 7 de mayo del 2021 relacionado con el estallido social. Sí. Unos congresistas de Colombia asociados o que tienen que ver con el Valle del Cauca denunciaron violación
de los derechos fundamentales a la comunicación por Internet sobre unos operarios en algunas regiones o en algunos sectores de la ciudad de Cali durante el estallido social. Iniciaron unos procesos administrativos sancionatorios por petición de la Corte Constitucional. Se metió en eso porque se considera que es un derecho fundamental. Entonces, si usted está ocupando una casa con ánimo de señor y dueño, pues póngale internet, póngale el gas. Si tiene el alcantarillado muy viejo porque lo abandonaron así, pues póngale alcantarillado nuevo y demuestre, guarde las facturas, relaciónele a los vecinos lo que ha pasado y anote las fechas en que usted ingresó, haga actos jurídicos que demuestren esas fechas. Por ejemplo, y si por alguna razón tiene que salir del predio, pues que lo deje administrado por alguna persona, claro, pero un contrato de arrendamiento, algo que siga demostrando su idoneidad frente al mismo. Sí, la intención de ánimo, el ánimo se llama el ánimo sobre el corpus. Es correcto. Como aquel hombre que pasado un tiempo empieza a despreciar a su mujer y cuando ya otro la mira, ahí él abre los ojos, pero ya es tarde, porque no demostró el ánimo sobre el corpus. Es que es real y hay que ponerle esos ejemplos claros a la gente, o al revés, para que no vayan a hablar de que estamos usando estrategia machista, ¿no? También al revés, una mujer que despreció a su varón y luego otra se lo agarró, ya perdió. Eso, las parejas tienen que estar atentas, tienen que cuidar lo que tienen. Lo mismo con los bienes materiales, el objeto material de dominio, hay que cuidarlo, hay que pagarle los impuestos, hay que adecuarlo, hay que acondicionarlo, hay que defenderlo. Y si alguien lo va a sacar, pues meta usted, así sea usted poseedor, no titular del dominio, sino solo poseedor. Si alguien lo va a violentar, pues usted meta las acciones y eso le sirve para demostrar que usted es el poseedor. La prescripción también opera sobre bienes muebles, ¿no? Vehículos. Sí, la prescripción puede ser sobre muebles o sobre inmuebles. En tratándose de la prescripción sobre muebles, prescriben a los 3 años. A los 3 años. Si yo tengo un vehículo, lo compré hace un tiempo, pero no me dieron ni siquiera el traspaso, después de 3 años, y la persona que me lo entregó se desapareció, pues después de 3 años también puedo iniciar mi acción de prescripción sobre el vehículo. Y con el dinero. Imagínate que con el dinero es así. Si alguien me toma un dinero y se lo lleva 3 años, ya lo perdí. ¿Por qué? Porque existe la prescripción de los títulos valores en 3 años. Si usted no los ejecuta, no los ejercita, si usted no cobra lo que le debe, lo pierde. Prescribe la acción. Se extingue la acción. Se extingue la acción. Sí, entonces, la acción extintiva del dominio es la misma prescripción, usucapión o de pertenencia. Por eso cuando usted vea esos avisos, mire a ver si tiene un familiar ahí involucrado, para que le cuente, venga, defiéndase. Por supuesto, con el doctor Gustavo Gironza podemos tramitar sus juicios de pertenencia, tanto ordinaria como extraordinaria, tanto de muebles como de inmuebles, o iniciar el juicio reivindicatorio antes de que pasen los términos de prescripción, para que usted no pierda esos bienes. Y también la adjudicación de aquellos predios que no tienen titularidad, pero que el Estado ha permitido que se ocupen por particulares por muchos años. Entonces hay que buscar regularizar eso, ¿sí? Y pedir al Estado la adjudicación de los predios siempre y cuando estén ubicados en sitios que no amenacen o que no pongan en riesgo la vida de sus habitantes. Precisamente el riesgo de construir, por ejemplo, en algunas zonas que no tienen un riesgo mitigado, es lo que permite que el Estado pueda ordenar demoliciones. Sin embargo, en algunos casos donde a la gente le tratan de ordenar una demolición por no construir con licencia, en zonas de no vulnerabilidad, hay que aplicar esos principios de convencionalidad, esos controles de convencionalidad, porque a veces lo que opera es la soberbia de un funcionario, la falta de humanismo, y el derecho debe ser humano.
porque el derecho se hizo precisamente para proteger al hombre de la arbitrariedad del Estado, del rey, del soberano. Los derechos humanos se dieron a la vida política en los pueblos cuando el soberano se creía el dueño de la vida de las personas. Y los derechos humanos son una respuesta a la arbitrariedad. El Estado está hecho como construcción política para proteger a los ciudadanos. Y entonces a veces uno mira casos tan injustos. Sin embargo, hay muchos pronunciamientos de las Cortes en defensa de personas que los quieren desalojar y por ejemplo hay toda una municipalidad, todo un barrio sin licencia, pero a veces se la montaron. Pues pida que le apliquen el principio de igualdad ante la ley. ¿Cómo hacen que la ley para unos y para otros no? Que la corona para unos, pero en esos casos ha operado muchas veces la corrupción, tanto como para perseguir como para proteger. Entonces, lo que dice el doctor Gustavo, si está en un predio que no tiene titular, se puede solicitar la adjudicación administrativa del bien. Por vía administrativa. Sí. Por vía administrativa, eso lo podemos hacer. Con mucho gusto estamos listos para ayudarles. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve. No exime de responsabilidades. Eso, no sirve de excusa. Bueno, sí, entonces sí. Vamos a poner ejemplos. Ejemplos de reivindicatorios, ejemplos de prescripciones de todo tipo, de la adquisitiva y de la extintiva, porque la prescripción puede ser extintiva del derecho. Un ejemplo de reivindicatorios. Eso. Supongamos que fallece una persona la cual de pronto no tenía un heredero directo, un hijo o el padre, pero sí tiene un sobrino o un pariente también cercano, pero el predio lo tiene arrendado, el que falleció dejó el predio arrendado a otra persona. ¿Qué puede hacer este heredero que dice, ese predio era de mi tía o era de mi prima, pero yo no tengo ningún contacto, no me di en ningún tipo de negociación con los inquilinos que están allá? Y esos inquilinos de pronto ya no están pagando el arrendamiento. Cuando se deja de pagar el canon de arrendamiento, ya se está desconociendo el dominio ajeno. Claro, porque ellos dicen, se murió la titular. Exactamente, ahora me quedo con él. Y eso ha pasado muchísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un juicio de sucesión, y cuando esté el juicio de sucesión inmediato, presentar una solicitud de reivindicatorio en favor del titular, que ahora es el heredero. Claro. Precisamente tenemos un caso así, ¿no? Sí. Estamos tramitando con el doctor Gustavo un caso así. Ya nos salió la sentencia. Ya nos salió la sentencia. Ahora seguimos con el reivindicatorio. Ya les dije, inscriban la sentencia. Sí. Inscriban la sentencia. Mire, trabajamos en equipo. Sí. Eso fue un golazo. Sí. Porque la señora que está allí se quiere quedar con el bien. No, hay que accionar inmediatamente. Hay que accionar inmediatamente. Y la gente no se puede quedar dormida. Imaginen que es un bien ahí en el San Fernando, esa zona, ¿no? Otro ejemplo, aquellos que alquilan solamente de boca y se van. No gravísimo alquilar de boca. Después, ¿cómo le justifico al juez que mediaba un contrato como tal? Claro, ahí sí toca iniciar un reivindicatorio, porque no tengo cómo soportarle al juez que me dio una negociación, un contrato. Claro, los contratos en materia de arrendamientos de boquilla son complejos. Porque aunque los contratos pueden ser escritos o verbales, la prueba del contrato verbal es más difícil, más compleja. Entonces, pues uno sí puede preconstituir la prueba, pues uno puede llamar a un proceso monitorio a alguien para interrogarlo y hacerlo confesar, y si no confiesa y yo le pruebo con otra, le meto un proceso penal por falso testimonio. Se nos hace más complejo el trámite. Se hace más complejo el trámite, entonces por eso ustedes deben asesorarse, hacer sus contratos de arrendamiento bien hechos o dejar en una firma que administre. Precisamente nosotros también tenemos esa área de administración de bienes para poderles ayudar y darles un servicio muy integral, porque Gilmar Tafura, Abogados Asociados, es justicia para todos. Gustavo Gironza es justicia
para todos. Y entonces, doctor Gustavo, vamos a ayudarle a miles de personas, a cientos de personas, con nuestro equipo legal. Y usted va a estar a la cabeza iniciando prescripciones, adjudicaciones administrativas y reivindicatorios. Por eso esos teléfonos que están en pantalla, mire, 315-528-1453, ustedes lo deben compartir, lo deben tener, no lo echen en saco roto. Y el 884-3306, ustedes pueden pedir ahí su cita y con mucho gusto ahí los vamos a agendar. Y si quieren agenda con el doctor, ahí lo van a tener. Pero fíjense que si ustedes llevan esos procesos allá, yo les asigno a su abogado civilista administrativista Gustavo Ironza. Así que es una gran alegría haber estado, doctor. Mire, ya se fue la hora y no la sintió. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. No, gracias, doctor Gilmar, por la invitación. Gustavo, una gran alegría. Es un rato agradable y sí, podemos servirle a la comunidad. Imagínate que miles de personas, pero miles de personas están oyendo esto y miles de personas van a ser libradas de una calamidad, perder su patrimonio. O van a adquirirlo porque lo han abandonado. Lo abandonaron. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde y los llene de su paz. A mi ingeniero de sonido e imagen, Edison, un abrazo. A todos ustedes, miles de televidentes, bendiciones mil. Dios les guarde. Gracias. Gracias.